Crónica Presidencial 2016. Unidad para transformar. Tuve oportunidad de entrevistar al presidente Peña Nieto en Los Pinos. Esta es la entrevista. Queda la impresión de que Hillary Clinton no se quiere reunir con usted. Yo creo que es, Ciro, a partir de la visita que hiciera el candidato Trump, creo que han corrido cualquier cantidad de especulaciones. Lo único cierto es que mi gobierno, advirtiendo que hoy México está como uno de los tantos temas de debate en la competencia electoral que hay por la presidencia de los Estados Unidos, como nunca había estado. México no había sido un tema central en este debate, o si no central, por lo menos un tema de los tantos abordados en un debate. Era importante que buscáramos un espacio de acercamiento con ambos candidatos, para dar contexto, para explicar la relevancia que tiene para los Estados Unidos y para su desarrollo México, como el que tiene Estados Unidos en su desarrollo para el crecimiento y desarrollo de México. Y eso fue lo que busqué. Pero Hillary Clinton no lo quiere tomar. Mira, yo he tenido oportunidad de platicar alguna vez con ella. Yo no sé si lo toma en algún momento, no sé, no ha habido una respuesta en sentido negativo, simplemente que en este momento ella está concentrada en su campaña. Sorprendentemente, de parte del otro candidato, una respuesta muy inmediata y además no solo de tener un encuentro, sino de venir a tenerlo aquí a México. Esto obviamente, al final de cuentas, estuve yo en la decisión y en la responsabilidad de haber asumido la decisión de sí encontrarme con él, porque creo que ha sido en varios de sus posicionamientos los que mayor amenaza y riesgo representan para México. Y ese fue el sentido de haberme encontrado con él. Quizá hubo algunas otras ponderaciones que no se hicieron, que no se valoraron suficientemente, porque además fue algo muy rápido, muy súbito que se ocurrió. Ahí está la respuesta, yo la había formulado, era tomarla o dejarla. Hay que advertir que cualquiera de los dos candidatos puede convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos, y creo que lo que hay que cuidar aquí es el interés de México. Pero no toma entonces como un no consumado no haberse encontrado con Hillary Clinton en Nueva York. No lo tomo como un no consumado, y a ello agrego que ya he tenido oportunidad alguna vez en este mismo espacio donde hoy nos encontramos, precisamente de haber dialogado, de conocerla. Pues es una gente que está informada de la relación que hay entre México y Estados Unidos. Advertía que no era así precisamente con el candidato Trump, que creo que había algunos elementos que es importante puntualizar. Y bueno, pues yo lo dejo ahí. Está la consideración de la candidata, pero lo importante, y que hay que también tenerlo claro, es una elección que ocurre en los Estados Unidos. Mi posición de no intervenir, de no intrometerme en ese proceso, sigue siendo muy clara. México no participa activamente en esta campaña. Es una elección que tiene lugar en el país vecino del norte, y allá saber quienes decidan quién se convierte en su presidente o presidente. ¿Por qué se fue Luis Videgaray, presidente? Mira, creo que Luis, en el marco justamente de esta visita, tuvo un gran desgaste. Sin duda había sido un actor que se había involucrado en el arreglo que habíamos hecho con el equipo de campaña del candidato Trump para poder tener este acercamiento, como lo procuré con ambos equipos de campaña de los dos candidatos. Y creo que este desgaste pues me llevó a tomar la decisión y aceptar la renuncia que él presentara, ante una premisa que es clave. Hoy se necesita que el secretario de Hacienda sea fuerte, esté robusto, tenga la capacidad de procesar este paquete presupuestal que hemos presentado al Congreso, un paquete agresivo en términos de un ajuste, de un recorte presupuestal muy importante, asumiendo la responsabilidad que debemos de tener, que ante una caída en los ingresos, particularmente por la caída en los precios del petróleo, tenemos que actuar con responsabilidad. Menos ingresos para el Estado obliga a que tengamos menor gasto. Y este desgaste, pues creo que obligó o me llevó a aceptar la renuncia que presentaba. ¿Quedaba muy debilitado Luis Videgaray? Yo creo que estaba tocado en esta parte. Creo que le significó un desgaste político, obviamente, el haberse involucrado. Y se había involucrado por, obviamente, indicación mía, y porque era mi interés, como lo sigue siendo, el que México, que haya claridad en los candidatos que hoy compiten en los Estados Unidos, de cuál es el verdadero sentido y el lugar que México ocupa en el desarrollo mismo en los Estados Unidos. No solamente es una relación económica la que tenemos, relevante e importante para ambas naciones, es también una relación en términos de política migratoria, en términos de seguridad para la región, que no hay que perder de vista este punto. Si queremos mantener la región
libre de hoy las amenazas que el mundo vive, como el terrorismo y de inseguridad, pues tenemos que actuar de forma conjunta, como lo hacemos con el gobierno de Estados Unidos. Ese era el acento que yo quería poner, marcar y señalar, y este desgaste pues obviamente me llevó a aceptar la renuncia, porque es evidente que necesito un secretario de Hacienda fuerte, sólido y con capacidad política para poder negociar pues obviamente este paquete presupuestal. Dos más de gabinete. ¿Por qué puso en una secretaría tan sensible como la Sedesola un personaje cuestionado por la opinión pública como Luis Miranda? Mira, yo a Luis lo conozco desde hace muchos años. Es un colaborador que ha estado siendo parte de mi equipo, no solo en el gobierno federal, también lo fue en el gobierno del estado, fue mi secretario de gobierno, subsecretario antes también allá en Gobernación. Hoy creo que en la posición en la que estaba también tenía un gran desgaste. La subsecretaría de Gobernación no es una subsecretaría fácil, esa es la que toca, es el primer frente de encuentro con muchas organizaciones sociales, particularmente tenía ahí el desgaste ya con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es la CENTE, y conociéndole y sabiendo de sus capacidades, de su compromiso, varios me decían, oye, ¿por qué mete a un amigo? No son los amigos, es un colaborador, no fue haber decidido en razón de un amigo. Pues obviamente con quienes colaboran terminas por hacer una relación de amistad, pero es un colaborador probado, es un colaborador comprometido y es un colaborador del que espero me dé buenos resultados en esta política que tenemos desde la Secretaría de Salud Social, de combatir la pobreza y de ser muy eficientes en la instrumentación de varias políticas que tiene la dependencia para atender a quienes pasan por mayor marginación y condición de pobreza. ¿Por qué trajo a Tomás Cerón, un personaje tan cuestionado, tan criticado, convertido en un símbolo de oprobio, sobre todo por los padres de los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Por qué lo trajo a Los Pinos, presidente? Mira, Ciro, primero hay que decir que yo no asumo como una sentencia los juicios que hacen sobre Tomás Cerón, que cumplía una responsabilidad en la Procuraduría, y tampoco puedo ceder a consignas o señalamientos que no dan mayor sustento, porque al final de cuentas es un tema que sigue su proceso, que sigue una investigación. Y es una gente que también conozco de tiempo atrás porque ha estado involucrado en temas de seguridad. Creo que también estaba agotado ya su trabajo en la Procuraduría y tampoco podía yo consentir en que estos señalamientos fueran una sentencia o juicio sobre él, y que podía todavía, creo, servirme en una comisión de seguridad que está aquí inscrita dentro de la Presidencia de la República para coordinarse en los trabajos que hacemos en materia de seguridad. Es un hombre de sus confianzas, por lo que es un agente de confianza, un agente que sirvió en el Estado de México, en la Procuraduría del Estado de México, sirvió aquí, creo que sí ya también con agotamiento, pero creo que con capacidad probada también para seguir sirviendo a las tareas que tiene comprometidas mi gobierno en favor de la seguridad de los mexicanos. El lunes se cumplen 2 años del 26 de septiembre de Ayotzinapa, sigue habiendo grito en la calle que dice que fue un crimen de Estado. ¿Qué le queda a su gobierno por hacer en el caso de Ayotzinapa a 2 años? A ver, en primer lugar, yo rechazo categóricamente estas afirmaciones que han acompañado. Lo ha dicho en muchas ocasiones. Es un hecho muy lamentable. Hoy lo que toda la sociedad en su conjunto conoce de las investigaciones que ha hecho la Procuraduría, de una investigación que, como ninguna otra, ha dedicado tantos esfuerzos, tantos recursos humanos, recursos materiales, y además muy abierta incluso al escrutinio de organismos internacionales. Es decir, no tenemos nada que ocultar, nada que tener preocupación, más bien ahí está la investigación, abierta, sujeta a este escrutinio, pero no perdido de vista algo muy importante. La autoridad responsable de hacer la investigación, y única autoridad para tal propósito, es la Procuraduría General de la República. Tendrá que llegar a una conclusión, tiene elementos que ha mostrado que son abiertos. Parece que no se quiere llegar a esa conclusión. Pues es impresión de ir a veces. Es la impresión que tenemos nosotros. Hoy lo que puedo decir es que creo que se ha avanzado en el diálogo con los padres de familia, que han estado muy activos, muy presentes. Entiendo la pena, entiendo su dolor, entiendo su gran angustia por no saber del paradero de sus hijos. Yo he señalado que bueno, pues los elementos que hoy se tienen y que son conocidos de todos apuntarían a que eventualmente hubiese habido ahí una intervención del crimen organizado y que lamentablemente hubiese acabado con la vida de estos jóvenes. Pero esto solo podrá probarse con los elementos de investigación, darle mayor solidez a lo que hoy se ha apuntado,
y que sea el Poder Judicial en su momento el que determine si con esos elementos hay para procesar y para dictar una sentencia a más de 120 personas que están detenidas, que parece que fuera un tema menor y no lo es. Hay más de 120 personas cuya detención además fue todo un reto. La familia de los Abar, que el alcalde etcétera, todo lo que ha implicado esto, que presumiblemente tuviera un involucramiento en estos muy lamentables acontecimientos, y será con los elementos que aporta la Procuraduría que el Poder Judicial determine si hay responsabilidad de quienes hoy están detenidos. ¿Qué le queda por hacer a su gobierno en el tema Ayotzinapa? Yo creo que agotar el tema, es decir, concluir, llegar a una conclusión a partir de las investigaciones que se han realizado. Creo que este no es un tema que tenga que seguirse de forma indefinida. Creo que la Procuraduría tendrá que llegar a un momento donde, con los elementos de investigación que tiene ya realizados, todos los aporte al Poder Judicial, y ahí se defina si son suficientes para probar culpabilidad de quienes están detenidos y quienes todavía falta eventualmente contener, y sobre quienes hay órdenes de aprehensión. Presidente, hablando de crimen organizado, su gobierno guardó silencio, y a nosotros, a algunos periodistas, nos pareció un silencio en el cual asumían las conclusiones de un informe, la calificación es mía, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, plagado de generalidades, de irregularidades. Me refiero al caso de Tanuato, donde se presenta a la Policía Federal como una especie de pelotón de aniquilamiento. Y su gobierno guardó silencio ante ese informe. Haber sido lo que dijo, lo que el gobierno claramente apuntó en ese tema es: primero recibió la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, aceptó las mismas para revisarlas y conducirse en observancia a las mismas, y aportar los elementos que eventualmente puedan, si de no haber coincidencia plena con alguna observación, aportar los elementos de la actuación que tuvo la Policía Federal en este hecho. Varios de estos hechos donde se ha actuado particularmente con quienes presumiblemente son actores y son miembros de organizaciones criminales, obviamente la Policía Federal, el propio Ejército, que se ha visto involucrado en esta tarea que estamos comprometidos a realizar en favor de la seguridad de México. Pues ha habido señalamientos, ha habido observaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mi gobierno está comprometido con esta materia y con este tema, he sido respetuoso de los mismos, las hemos aceptado, y evidentemente estamos en el espacio para acreditar, de ser así, que las actuaciones estuvieron apegadas a derecho. Donde no, y donde haya habido realmente una falta, pues obviamente habrá que imponer las sanciones que conforme a la ley deban de aplicarse a quienes hayan excedido en el uso de la fuerza pública. Presidente, pero pareciera, caso Ayotzinapa, caso Tanuato, que su gobierno se mueve con culpas. Parece que se mueve con culpas. Yo creo que tú eres voz de lo que algunos apuntan en extremo, y creo como si ustedes los hubieran matado, presidente, como si ustedes los hubieran matado. No, creo que tú apuntas lo que yo lamento sea un señalamiento de varios, y creo que además algunos ocupan de exacerbar justamente estos señalamientos. El gobierno está francamente y muy comprometido en el tema de respeto a los derechos humanos y de combatir al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. Y eso es lo que hemos hecho. Reconocer que en algunas de estas actuaciones puede llegar a haber excesos, habrá que acreditarlo. Por eso nunca he estado, más bien siempre he estado en favor de aceptar las recomendaciones de los derechos humanos para instruir las investigaciones correspondientes. Pero en todos hechos, en todos estos, Tanuato, Apatzingán, Tlatlaya, hay una constante en todos estos eventos: presencia del crimen organizado. Y evidentemente lo que es inaceptable, y aquí sí yo rechazo categóricamente, es que se pretenda decir de todos estos eventos que tiene una consigna de actuación del Estado y de... Así lo presentó la CNDH. Así lo presentó la CNDH. Absurdo, aberrante. Pues entonces, lo único que está esto es minando realmente, sobre todo, porque puede estar hecho mi compromiso y la firme decisión del presidente, pero a los integrantes de nuestras instituciones que se les toca actuar en el terreno de los hechos, pues solo está minando y les está imponiendo todos estos señalamientos, a veces inhibiéndoles de actuar, echándonos un paso atrás, porque pues qué incentivo puede tener un elemento que está actuando contra el crimen organizado si al final de cuentas resulta que el que va a cumplir y hacer cumplir la ley termina siendo culpado de violarla. La
CNDH presentó a la Policía Federal como un pelotón de aniquilamiento en el caso Tanuato, y el jefe de la Policía Federal, el comisionado, se fue defenestrado, casi humillado del cargo. Enrique Galindo. Donde sí hay una razón de haber removido a Enrique Galindo. Precisamente para dar espacio a una investigación completamente objetiva e imparcial. Y creo que la mejor manera de garantizar a lo que no puedo ser tampoco ajeno es dar seguimiento a las observaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero esto tendrá que hacerse la investigación, de haber responsables, actuar contra ellos si es que hubo excesos de parte de algunos de los elementos. Pero te repito, la constante en todos estos hechos muy lamentables es la presencia del crimen organizado. Presidente, los expresidentes Fox y Calderón pues están en las calles, van a restaurantes, se pasean por el país, en buena medida escuché por ahí, porque dejaron la casa en orden, dejaron la economía en orden. El presidente Peña Nieto puede aún dejar la economía en orden. Vemos cómo ha crecido la deuda pública, vemos las cifras y queda ya muy poco tiempo. Mira, sí, con toda honestidad creo que hemos actuado con coincide con ese planteamiento de que pueden caminar los dos, coincido, porque dejaron la casa en orden. Yo aquí he entendido que quien ha llegado a esta responsabilidad, que al tiempo de ser un gran privilegio, un gran honor servir a los mexicanos como su presidente, impone también enormes desafíos y enormes retos. Y estoy convencido que quienes han estado, y solo yo podría entenderlo porque estoy hoy en esta responsabilidad, y solo quienes han estado quizá lo puedan entender de mejor manera. Guardar esta empatía, entender lo que significa estar aquí. Y yo estoy convencido que quienes han estado en esta tarea han hecho su mejor esfuerzo por realmente servirle a México y aportar los mayores elementos. En mi responsabilidad, creo que hemos actuado con un propósito mucho mayor al que se hubiese actuado en el pasado. Primero, porque advertí que administrando las cosas como íbamos, difícilmente íbamos a lograr mejores resultados. Y este gobierno se atrevió a impulsar una agenda de cambios y de transformaciones que quizá hoy no se aprecien suficientemente los beneficios que tendrán para el país. Pero estamos en esa etapa de instrumentación. ¿Qué le resta a este gobierno? Me dice, bueno, ¿y qué le falta? Bueno, asegurarse que esas reformas realmente, como ya están acreditando beneficios, porque creo que hay varios beneficios que a lo mejor no se terminan de reconocer, derivan de las reformas que se han hecho, pero vendrán más, y vendrán más en el tiempo. Algunos van a pasar esta administración, los beneficios mayores vendrán incluso después de esta administración, quizá en los siguientes 6, 7 años, en el tema de la reforma energética, cuando empiece a explotarse las aguas profundas, cosa que México jamás había hecho, hoy se podrá hacer y sin endeudamiento para el Estado. Pero hemos actuado con gran responsabilidad. Hemos cuidado precisamente la tendencia que la deuda llevaba, no solo cuando tomamos... Casi 50% del PIB, así no la tomamos nosotros casi en 30%. 33 con Calderón, 18 ¿Qué fue lo que ¿En qué se ha gastado? ¿En qué se ha gastado ese dinero? No sé en qué se ha gastado. A ver, lo que hay que advertir, nos tocó vivir un escenario bien distinto a mis antecesores. Sí. Uno, petróleo, todo eso lo que ha hablado usted. Sí. La producción petrolera decayó y cayó fuertemente porque los yacimientos más importantes dejaron de darnos el petróleo que anteriormente nos daban. Había que explorar nuevos yacimientos y eso cuesta y cuesta mucho. Y segundo, el precio del petróleo. No tuvimos, desafortunadamente, los precios, históricamente nunca se habían registrado precios tan altos en el petróleo, a precios constantes, precios iguales en la historia reciente, en los últimos 30 años de nuestro país, como los que tuvo la administración pasada. Es decir, los ingresos del Estado en el sexenio anterior fueron mucho mayores a los que tuvo este gobierno, ha tenido este gobierno. Esto ha llevado a que el gobierno actúe con responsabilidad. ¿Qué hemos hecho? Hacer ajustes. Hemos tenido que recortar el gasto precisamente para actuar con responsabilidad. No hacerlo sería no evitar y dejar de contener un crecimiento de la deuda que sería insostenible. Pero ¿dónde está la obra, presidente? Perdóname. ¿Dónde está esa obra? ¿En qué se gastó ese dinero? Sí, pues es que ahí están las obras que se han venido realizando. Ha habido testimoniales, evidencias, no hay campaña en la que no estemos mostrando las muchas obras de infraestructura que se vienen realizando. Vamos a hacer un gobierno en materia de gasoductos que casi duplicará la red de gasoductos. ¿Qué significa esto?
el llevar gas a todos los estados. ¿Qué significa llevar gas? Pues solamente generar incentivos o por lo menos llevar el insumo más importante para que se establezca la industria. ¿Cómo esperar que en el sur del país haya industria si no hay el insumo más importante, que es el gas natural? ¿Qué industria se va a asentar ahí si no hay gas natural? Este gobierno va a construir o está construyendo, porque no es un proyecto, es una realidad, 83-84% más de gasoductos en todo el país. Hemos logrado disminuir los precios de la electricidad, tanto para el consumo en los hogares, la gran mayoría, el 99% de los hogares ha disminuido en el 99% de los hogares, y será bueno que le preguntara a la gente que te muestre un recibo de hace 4 años al del día de hoy, y ha disminuido 8% en términos reales, el 99% de los hogares, y ha disminuido también las tarifas eléctricas para la industria y para el comercio, tarifas que eventualmente se van a mover. Hay que decir que estas se mueven en razón de los precios del mercado. Pero ¿qué elementos luego no se destacan? Dicen, ¿cómo está la economía? Es que vive un mal momento de la economía. Un mal momento de la economía cuando tienes el mayor número de empleos registrados de cualquier otro periodo. $1 a 20 pesos. A ver, tienes el mayor número de empleos. Tienes la inflación más baja que se ha registrado históricamente desde hace 40 años. ¿Qué significa esto? Que el ingreso de las familias les rinde de mejor manera. Eso es tener una tasa de inflación baja. Esto es lo que hoy tenemos. Tenemos una volatilidad en el tipo de cambio y creo yo aquí una asociación que hacemos los mexicanos, de que cuando el tipo de cambio, cuando nuestra moneda se deprecia, es sinónimo de crisis. Cuando tenemos empleo, cuando tenemos crecimiento económico en un mundo que no está creciendo, cuando tienes baja inflación, pues evidentemente esto no puede asociarse a una crisis económica. Tenemos un tipo de cambio flexible, es decir, el gobierno deja de intervenir para mantener un tipo de cambio fijo, y hoy es el Banco de México, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, Banco de México, órgano autónomo, que respondiendo a criterios técnicos ajusta o interviene para evitar que el tipo de cambio llegue a irse a condiciones insostenibles. Algo más que decir. ¿No le inquieta, presidente? Me inquieta, y espero que el Banco de México actúe con responsabilidad y adopte medidas para al punto de contención. ¿Cuál es el riesgo de que el tipo de cambio se vaya? El impacto que tiene la inflación, Ciro. Hoy la inflación está contenida, hoy no se refleja en el alza en los precios de los productos, puede tener un impacto en esto. Ahí el Banco de México, la responsabilidad que tiene el Banco de México como órgano autónomo es precisamente cuidar el que tengamos una inflación baja. Y creo que es frente a esta volatilidad que estamos observando por varios factores y todos externos, tiene que ver con la elección que vendrá a los Estados Unidos, que tanto allá como aquí genera una enorme incertidumbre. ¿Qué dicen los pronósticos, presidente, con el tipo de cambio? Conocemos. Pero usted debe tener mejor información, ¿no? Seguramente. Hay una relación directa, hay una relación directa al proceso electoral. Hay un apunte muy claro en la medida que el candidato Trump ha venido subiendo en las encuestas y en las preferencias, tiene un impacto ante los señalamientos que ha hecho sobre México, pues, y en la incertidumbre que esto genera. No, yo no podría hablar del tema, creo que es un tema que el Banco de México tendrá que actuar y buscar una manera de contenerlo. Pero mira, esta es una señal, que bueno, abordando este tema, de por qué mi interés de reunirme con el candidato Trump. Porque los señalamientos están íntimamente, no únicamente, pero aquí ahí tienes un efecto de los señalamientos que ha hecho sobre México. Se lo siguen reclamando, presidente. No, dicen que usted traicionó a la patria. Al contrario, sí. Pues eso creo dicen, que eso dicen los eso que poco saben y conocen. Y los que son los que poco saben y conocen. Ahí. Lo que hubo en la intención real de juntarme con el candidato Trump es precisamente evitar que en México tuviéramos un impacto negativo frente a lo que él venía señalando sobre México. Yo soy de los que cree y sostengo y tengo esta convicción que frente a la amenaza, frente a potenciales adversarios, enemigos para nuestro país, hay que tender puentes de plata, hay que establecer diálogo. Y están otros factores también externos, el precio del petróleo. Sí. Si la Fed, el Banco Central en los Estados Unidos, sube las tasas de interés, hay que decir que todas las monedas del mundo, no solo la nuestra, todas las monedas del mundo, la de Brasil, la de Turquía, la de Sudáfrica, que son economías emergentes como la nuestra, es decir, economías medianas, economías que están apenas repuntando, todas sus monedas
se han depreciado más del 60%, entre 50 y 60%, igual que la nuestra. Y esto pues obviamente obliga a que el órgano autónomo del Banco de México asuma decisiones de manera también autónoma para contener esta volatilidad y lo más importante, evitar que es el efecto más crítico, que se eleve la inflación. Porque al final de cuentas, cuando hay devaluación también tienes otros beneficios que luego no se advierten. Tienes el ingreso a remesas, la gente que recibe remesas, que son millones de mexicanos o miles de mexicanos, pues tienen mayor ingreso, nos volvemos más competitivos con los productos que ofrecemos, se vuelven mucho más competitivos las exportaciones mexicanas, el turismo se vuelve mucho más atractivo. De por sí hemos crecido pues notablemente. Sí, o sea, es un tema que tiene esta asociación de idea de que es crisis cuando realmente no lo es. Tiene esta asociación que también genera beneficios a ciertos ámbitos de la economía de nuestro país. Al final de cuentas, el Banco Central deberá actuar a partir de los análisis técnicos. Presidente, 3 preguntas breves para terminar. Adelante, sí. Una de ellas, ¿va a estar listo el tren México-Toluca antes del 30 de noviembre del 18? Ese es uno de mis sueños, es mi gran obsesión y espero que así sea. Es el tiempo que está programado, es una obra. Mira, las obras. ¿Hoy no lo puedo asegurar? Hoy aseguro que está programado que así esté, Ciro, y espero que así lo esté. Porque para mí es una de las grandes apuestas. A ver, 3 grandes trenes estamos construyendo en el país, que fue 3 grandes proyectos de transporte masivo que la población demanda. Pues somos más mexicanos y queremos un transporte mucho más eficiente. La conexión entre 2 grandes zonas metropolitanas, la del Valle de Toluca, que es la quinta más grande del país, y la del Valle de México. ¿Y va a estar? Ahí está un proyecto, espero que lo esté, así está programado. Está el tren de Guadalajara, que es una gran obra que también va en curso, y el tren de Monterrey. El de Monterrey. ¿Qué va a entregar del nuevo aeropuerto? ¿Qué va? A ver, yo lo señalé. A ver, hay zanjas, que cuando usted entregue el gobierno el 1 de diciembre, ¿qué va a haber de nuevo aeropuerto? Va a estar al menos listo. El cascarón, la obra no estará concluida y lo señalé desde que decidimos hacer. Se ha hablado y quizá por eso nadie se había tomado ¿pero qué va a entregar? El atrevimiento de decir, bueno, es una obra de ingeniería muy compleja, porque está en un terreno pantanoso, como lo estuvo el actual aeropuerto, que pocos saben. Hoy donde está el aeropuerto de la Ciudad de México, que por cierto está saturado y ya muy rebasado en la capacidad de operación, y eso limita también el crecimiento como nación, es el lugar más importante de conectividad, la capital del país con el resto de quienes vienen de fuera, y está saturado, muy saturado, está rebasado por mucho en su capacidad. Fue un aeropuerto que estuvo hace más de 50 años, 60 años, en terrenos muy similares a donde se está construyendo hoy el actual aeropuerto, pero la obra constructiva toma tiempo. Yo espero que estén construidas las 2 pistas que son las que están proyectadas, la torre de control, el cascarón de lo que será la obra civil. Torre de control y cascarón. A ver, pues obviamente no estará terminada. Yo apunté que cuando decidimos emprender el proyecto, es una obra, como todos los aeropuertos del mundo, toma del orden de 8 años llevarla a cabo. Esta está proyectada para que se concluya. Pero 2 pistas, torre de control y cascarón. Y el cascarón de lo que será la terminal aérea del nuevo aeropuerto. Finalmente, el presidente Obama habla de populismo, el presidente Peña Nieto habla de populismo. ¿Qué tanto le inquieta la eventualidad de que Andrés Manuel López Obrador gane en el 2018? Sí, yo soy respetuoso de la decisión que toman los mexicanos sobre quienes se presenten a la elección. Y apunto lo que me pareciera que la historia se repite. El tema del populismo ha acompañado a distintas partes del mundo en otras etapas de su historia. Y mi preocupación es al advertir hoy el gran desgaste de las instituciones. Y por ello me refiero a los gobiernos, a los partidos políticos. Este desgaste siempre ha dado lugar, ya ha ocurrido en el pasado, a que haya un terreno fértil para recoger y aceptar a veces posiciones que francamente suelen ser muy simplistas, suelen plantear soluciones muy fáciles, pueden estar comprometiendo realmente el que México siga en una ruta de viabilidad y de crecimiento de forma sostenida y de manera responsable. Cuando hemos tenido, en México vivimos también escenarios de haberse adoptado políticas de corte populista. ¿Con el PRI? Con el PRI, donde vimos a un crecimiento del aparato burocrático del Estado, donde vimos prácticamente programas sociales donde se fue mucho dinero y que no dejaron absolutamente nada ni combatieron la pobreza.
lo único que dejó el saldo de todas esas acciones fue un sobreendeudamiento del país, pero las crisis económicas que después vivimos en los años 80, eso fue lo que dejó, ese fue el saldo. Por eso mi preocupación y esta advertencia. Y creo que el presidente Obama la recoge por igual, y creo que yo que he platicado con varios presidentes, la recogen exactamente por igual. Hoy se espera que las respuestas y los resultados de los gobiernos sean casi inmediatas. Y eso a veces es francamente imposible de hacerlo. No puedes materializar un resultado al día siguiente. Yo quisiera que la reforma educativa diera resultados mañana mismo, y estamos viendo lo complejo que viene siendo instrumental la reforma educativa. Estamos viendo que la reforma energética toma su tiempo para traer las inversiones que están llegando, pero pues obviamente los resultados se verán en el muy corto plazo. Estamos viendo que en la reforma de telecomunicaciones ya hay otros agentes económicos, ya hay otras empresas que están invirtiendo fuerte en México para ofrecer servicios de telefonía y de internet a mejores precios a los mexicanos o en una mayor competencia. Ya está ocurriendo. Y eso me preocupa. Pero hay un que México antisistémico, presidente, que se ve muy grande hoy. Y hay una sociedad que en el mundo, sí, Ciro, quizá con cierto grado de impaciencia. Con la impaciencia yo debo reconocer, por ejemplo, hoy que las redes sociales, sin duda es un gran avance, es signo de nuestros tiempos, han traído enormes beneficios para nuestras sociedades, el acceso al conocimiento, el acceso a la participación activa de quienes se mueven en las redes sociales, pero también ha generado, yo creo, y han alimentado en alguna forma, no quiero culpar a las redes, pero creo que en alguna forma corre en las redes a veces enorme desinformación. No información objetiva, no información precisa. Humberto Eco alguna vez calificó que era pues que era casi igual una opinión de alguien informado, preparado, que la de alguien que podía decir cualquier aberración y tontería. Y eso lamentablemente genera, o yo creo que ha contribuido a que se genere enorme desinformación. Y hay una resistencia, rechazo a aceptar la realidad y las verdades. O sea, los hechos reales, a ver, estos de resultados, ahí están las obras, ahí están los proyectos, ahí están los avances, ahí están los números. ¿El México sistémico es hoy más grande que el antisistémico? Yo no calificaré de sistémico y antisistémico, Sira, no estoy convencido de que esta sea la división que tengamos en México. Yo creo más bien una sociedad que espera resultados, que es impaciente, es más informada, con mayor exigencia, qué bueno que lo sea. Por eso señalaba yo en mi discurso en Naciones Unidas, creo que la solución a esta crisis de la democracia es la democracia misma. Es decir, abrir espacios de mayor participación y de debate de las ideas. Lo que hoy tenemos que hacer es contrastar ideas y poner números, cifras, resultados y proyectos y por qué sostener esta política frente a la otra, por qué esta política va a dar mejores resultados, qué es lo responsable hacer. No hacer eso se queda en un terreno fértil realmente para que quepan estas posiciones demagógicas que creen que todo lo pueden resolver como si fuera una varita mágica, simples, muy simplistas, y que eso verdaderamente pueda trastocar y alterar la ruta que México ha construido, no solo en esta administración. Creo que llevamos poco más de 20 años actuando con responsabilidad, de manera institucional, México avanzando, México creciendo, no al ritmo deseado, porque el mundo se nos ha presentado en un escenario complejo, pero creo que no podemos extraviarnos. Creo que tenemos que mantenernos en esta rumba y avanzando hacia adelante. Y desviarnos de eso puede ser costoso para los mexicanos. Lo veremos. Muchas gracias, presidente. Hace 3 meses tuve oportunidad de platicar con usted, se veía de muy buen humor. Y sigo de muy buen humor. Se ve de buen humor. Le gritan cosas horribles allá afuera, presidente. Pues sí, pues se me ha hecho, yo creo que la piel más gruesa, eso sí. Se me ha vuelto más gruesa porque no puedo reaccionar de igual manera. Asumo lo que esto representa, el tamaño de la responsabilidad, el desafío de los tiempos que vivimos, y actúo bajo las convicciones de que lo que haga está para servir a México, para que México le vaya bien, para que todo lo que estamos haciendo y se ha hecho sea para bien de la sociedad mexicana. Esa es mi convicción. Si no hubiese desviado, hubiera reparado, hubiera cambiado, estoy convencido que lo que estamos haciendo es lo correcto y es para bien de México. Entre las muchas cosas que se escribieron después de la visita de Donald Trump, se hablaba de un presidente muy deprimido. No, a ver... Muy deprimido, no afligido, muy deprimido. No, a ver, evidentemente, y quizá una fue de las ponderaciones no bien hechas, era la reacción social que íbamos a tener tan exaltada ante la presencia de Trump, ante lo que, debo decir, fue mi propósito, que es tener un puente de diálogo y de entendimiento.
con quien potencialmente puede convertirse en presidente de los Estados Unidos. Y que era claro, ahora importante que supiera qué papel juega México con los Estados Unidos en distintos ámbitos. Ese fue mi propósito, sigue siendo mi interés y veremos qué ocurre el próximo 8 de noviembre. Ya no falta mucho. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Es un gusto estar en tu programa. Gracias. Muchas gracias.